Comenzamos una nueva unidad de comunicación eficaz con PNL, programación neurolingüística. Vamos a ver en esta audio lección la clave número 3, el módulo número 3, donde ya empezamos a profundizar en la PNL como el lenguaje del cambio. Hemos visto el poder del lenguaje, lo que significa la neurología y cómo nuestra comunicación realmente puede modificar esa neurología. Hemos visto cómo la PNL es una herramienta, un sistema, un modelo, no solo del aprendizaje, sino del aprendizaje del éxito, de la excelencia. Y vamos a ir profundizando cómo es ese lenguaje, cómo se utiliza para cambiar, para evolucionar. Recordamos que nuestro hemisferio izquierdo, ya hemos visto bastante de esto, nuestro hemisferio izquierdo gestiona todo lo que es la escritura, el lenguaje, la lectura, el hablar, el escuchar, las asociaciones auditivas, los hechos, los detalles, la fonética y el análisis. Aquí ya empezamos a profundizar en cómo nuestros hemisferios gestionan nuestros sistemas representacionales, que lo hemos visto en la sesión anterior. El hemisferio derecho, por otro lado, gestiona lo visual, lo espacial, los patrones, recordamos el hemisferio derecho, las formas, el tacto y movimiento, el canto y la música, la sensibilidad al color, la visualización, la expresión artística y la síntesis. Fijémonos en este detalle. El hemisferio izquierdo está centrado en el análisis, el hemisferio derecho está centrado en la síntesis. Análisis, separar los elementos, fijarnos en el detalle. La síntesis, combinar los elementos para concluir. La PNL también, sin ser o sin pretender sustituir otros modelos de aprendizaje, es un modelo de aprendizaje. De hecho, un modelo de aprendizaje superior. De hecho, el modelo estándar que se asocia a la PNL es ese modelo que va desde la incompetencia inconsciente, esta que podemos ver aquí, donde no sabemos que no sabemos, es decir, es una ausencia de conciencia sobre que no sabemos de algo. De esa incompetencia inconsciente, al tomar conciencia de que no sabemos algo, de que nos falta conocimiento o habilidad, seguimos siendo incompetentes, solo que ahora tomamos conciencia de que no sabemos. Qué importante tener este patrón casi como un axioma personal. Saber que hay muchísimas cosas que no sabemos. El desconocimiento no nos debe condicionar ni nos debe tampoco marcar limitaciones. La competencia consciente. Una vez hemos tomado conciencia de que no sabemos algo, podemos adoptar una decisión. ¿Y esa decisión cuál es? Pues ser competentes, es decir, no basta con tener conocimiento, sino practicar, poner ese conocimiento en acción. Somos conscientes, sabemos y hacemos que funcione esa conciencia a través del esfuerzo. El último estadio y más importante es la competencia inconsciente. Haces de forma inconsciente y sin esfuerzo lo que has aprendido. Significa que el conocimiento, la habilidad está interiorizada, está integrada. El ejemplo más sencillo es el de conducir. Normalmente somos conscientes de que no sabemos conducir. Otra cosa es que no le demos importancia, entonces pues no nos preocupe. Partiríamos en este caso de una incompetencia consciente. Sabemos que no sabemos conducir, pero somos incompetentes, no hacemos nada. Nos ponemos en la autoescuela, nos inscribimos en una autoescuela y empezamos a adquirir una competencia consciente y supone un esfuerzo. El aprendizaje de utilizar una máquina como el automóvil supone aplicar un esfuerzo para adquirir esa competencia. Una vez ya tenemos muchos kilómetros a cuestas, pues ya tenemos una competencia inconsciente. El uso del vehículo, el uso de todos los elementos del vehículo está interiorizado y no tenemos que pensar de forma consciente cada cosa que hacemos. Inconscientemente manejamos los pies pues con los pedales, manejamos la palanca de cambios, el volante. Cuanto más practicamos, el aprendizaje se vuelve inconsciente.
Y eso es lo que tenemos que buscar y aplica también a la PNL. Veamos, observemos, tomemos conciencia y percibamos este cono del aprendizaje de Edgar Dale. Muy importante, muy interesante, porque hay dos formas de adquirir ese aprendizaje. El aprendizaje activo que vemos por aquí a la derecha, en definitiva, es decir, el aprendizaje a través de la actividad pura, que es este primer nivel que vemos aquí, donde el 90% de lo que decimos y hacemos nosotros pues se convierte precisamente en aprendizaje, se recuerda, es decir, después de 2 semanas tendemos a recordar el 90% de lo que hemos dicho y hemos hecho en una actividad de aprendizaje. Realizar una representación teatral, simular experiencias reales, hacer la cosa que se intenta aprender, es decir, probar actividad pura. El siguiente nivel de aprendizaje activo es la actividad participativa y receptiva. Sin ser actividad física, sinestésica, pura y dura, el 70% de lo que decimos en la participación en un debate, en una conversación, después de 2 semanas mantenemos un recuerdo bastante alto, de un 70%. En el aprendizaje pasivo, aquí ya en principio no hay tanto aprendizaje, aunque lo podemos reconvertir. La actividad visual, la actividad audiovisual, ver una película, ir a una exhibición, ver una demostración de algo, ver algo hecho en la realidad, nos permite que el 50% de eso que oímos y vemos, porque recordemos aquí ya no hay sinestesia, no hay actividad, lo podemos recordar después de 2 semanas. Los dibujos que observamos, el clásico, las imágenes que podemos ver en un momento determinado, suponen un recuerdo del 30%, las palabras que oímos suponen un recuerdo del 20%, y la lectura, aquello que leemos, la actividad verbal pura y dura, supone inicialmente, y esto no son axiomas invariables, un 10%. Es decir, recordamos después de 2 semanas el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que oímos, el 30% de lo que vemos, el 50% de la combinación oímos y vemos, el 70% de lo que decimos ya tomamos una participación activa y el 90% de lo que decimos y hacemos. Importante porque si te dedicas a temas de formación o si haces actividades comerciales o estás en un proceso de emprendizaje en el cual necesitas aprender y adquirir competencia, recuerda que lo que más vas a interiorizar es aquello que haces y pruebas, lo que simulas inclusive. Todo esto nos lleva a este principio básico de la PNL. La realidad es lo que creamos. Recordamos que al final, dentro incluso de este cono del aprendizaje de Edgar Dale, conforme vamos adquiriendo competencia inconsciente, que es esta que veíamos aquí, es decir, ya tenemos interiorizado e integrado el conocimiento, al final empezamos a gestionar nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras acciones interactuando con esa realidad. Es decir, el aprendizaje debería permitirnos gestionar esa realidad que creamos a través de las emociones, pensamientos y acciones. En definitiva, y esto dentro del ciclo del éxito, tus creencias definen lo que atraes a tu vida todos los días. Hay por ahí frases, citas, referencias audiovisuales, etcétera, etcétera, sobre el poder de la atracción o la ley de la atracción. Es algo mucho más simple al final, porque esas emociones, pensamientos y acciones que cada uno de forma individual nos contamos, gestionamos, vivimos y que conforman nuestra realidad, al final es lo que atraemos a nuestra vida. Y atraemos simplemente porque es el resultado de nuestra interacción. ¿Qué puede limitar esa realidad que deseamos? Es decir, todos tenemos aspiracionalmente una realidad a la que quisiéramos o que deseamos tener, que realmente está en nuestra mano construirla, ya lo hemos visto. Ahora,
¿Qué nos limita? ¿Qué nos frena? En PNL existen los filtros. ¿Y qué son los filtros? Aquí verás una imagen con unos pañuelos que a fin de cuentas podrían simbolizar, y esto hazte la prueba, cógete varios pañuelos de diferentes colores y te los vas poniendo uno encima de otro en tu cabeza, ocultando lo que ves, ocultando lo que percibes de la realidad, aunque la escuches evidentemente. ¿Cuáles son esos filtros que limitan nuestra comunicación, que limitan nuestros logros? Primero y más importante, los miedos y las dudas. Todos tenemos algún miedo, evidentemente. Puede que tu miedo sea el miedo a equivocarte, el miedo a fallar, el miedo a ser rechazada o ser rechazado, el miedo a no ser querido, el miedo a fracasar, un miedo muy abundante, el miedo a no ser capaz. Todos estos miedos y sus manifestaciones son mecanismos de defensa, que son importantes tenerlos. Lo que no pueden es condicionar, no deberían condicionar nuestro andar y nuestra trayectoria vital. Si debemos tener algún miedo que debamos conservar, que querramos conservar y que es bueno tener sí, es el miedo a estancarse. Sí es importante tenerlo. Si no has pensado en él, si no lo tienes, este es el miedo realmente que te permite crecer y evolucionar. Con la PNL lo puedes lograr. Luego tenemos los prejuicios y las creencias, las etiquetas, todos esos parámetros, todas esas ideas preconcebidas, suposiciones, presuposiciones internas de lo que pensamos que son las cosas. Y esto también dificulta muchísimo nuestra relación, nuestra comunicación con el entorno. Y lo que es peor, dificulta nuestra comunicación con nosotros mismos. En definitiva, nos condiciona. Por supuesto es importante tener algunas creencias. Lo ideal es que las creencias que desarrolles sean creencias cristalizantes y no limitantes, creencias que te permitan avanzar y crecer, creencias con amplitud de mira. Prejuicios, si hay que presuponer, pues procurar también, y esto es importante, presuponer en positivo. Ya hemos visto algunas de las presuposiciones de la PNL. Te invito a que las revises porque la mayoría, bueno, prácticamente todas, son presuposiciones, prejuicios en positivo para nosotros y para con los demás. Recuerda que comprende primero para luego ser comprendida o comprendido. Otro pañuelo, otro filtro que dificulta nuestra comunicación, nuestra relación con el entorno son nuestras vivencias y experiencias personales, especialmente aquellas que nos marcaron, que impactaron en nosotros y de las cuales no hemos sacado sino como conclusión dolor y sufrimiento. Y no hemos sacado aprendizaje, no nos hemos sentado a recuperarla y a sacar una lección. Y por último están las expectativas. Importante, si tenemos expectativas erróneas sobre hacia dónde vamos, sobre los demás, pues probablemente nuestra comunicación se verá limitada en ese sentido. Si nuestras expectativas son correctas, suficientes, equilibradas, entonces no serán un filtro, serán una ayuda. Hemos visto diferentes tipos de miedo. Ahora vamos a ver cómo define miedo el diccionario de la Real Academia. Fijarse qué curioso. Perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. En la mayor parte de las ocasiones, la angustia, esa perturbación angustiosa, es más por un riesgo imaginario que por un daño real. Presuponemos, nos anticipamos, sentimos miedo sin tener datos concretos que así lo justifiquen. Y otra definición que da aquí, que vemos subrayada en azul: recelo o aprehensión que alguien tiene a que le suceda lo contrario de lo que desea. En definitiva, miedo vuelve a ser otra cosa que no es una presuposición. Como temo que me suceda lo contrario de lo que deseo, anido en mi pensamiento, en mis emociones, en mis sentimientos, algo negativo, y eso me genera recelo y aprehensión. ¿Por qué es importante esto del miedo? El miedo es el pañuelo, ese filtro que más dificulta nuestro crecimiento personal.
Hay varios tipos de miedos con unas motivaciones asociadas. Aquí quiero pedir disculpas por lo borroso del gráfico. No lo he podido encontrar un poquito más claro y me anoto como tarea el hacerlo más nítido. Ahora tiene, al margen de todo eso, de la parte estética, el contenido es espectacularmente importante. Tipos de miedos principales: miedos de no supervivencia, miedos de rechazo, miedos de fracaso, miedos de pérdida de poder y miedos al cambio o miedos de cambio. En los miedos de no supervivencia, la motivación que hay asociada son necesidades básicas. Por ejemplo, a perder el trabajo o a no tenerlo, el miedo a no llegar a fin de mes, el miedo a que nos falte un hogar, un techo. Son los que en la pirámide de Maslow, que también lo veremos, son los miedos de las necesidades básicas. Cuando percibimos que no podemos sobrevivir, entonces pues entra un miedo. Este miedo, pues, si nos paraliza, si es un miedo paralizante, es perjudicial. Si es un miedo cristalizante que nos ayuda a caminar, puede ser hasta tener un pequeño componente positivo. El miedo al rechazo, qué importante hoy en día. Es un miedo, una motivación de afiliación, de sentido de pertenencia. Miedo a ser distinto y no ser aceptado. Miedo al éxito o a destacar. De esto también se puede tener. Miedo a relacionarse con otras personas, porque podemos sentirnos juzgados. Cuando el miedo principal es el fracaso, la motivación asociada es el logro. Miedo a equivocarse, a asumir riesgos, miedo a tomar decisiones, miedo a no ser reconocido por el trabajo que hacemos, a no ser valorado o valorada. Los miedos principales de la pérdida de poder, hablamos de la influencia, la motivación asociada al poder, la influencia. Miedo a perder un puesto de influencia, a perder relevancia. Miedo a no ser reconocido socialmente. Importantísimo todo esto. Y otro fundamental, el miedo principal centrado en el cambio, con enfoque de cambio. La motivación asociada, todas las anteriores. Necesidades básicas, afiliación, logro y poder e influencia. Este es delicado. Por eso las personas y las organizaciones mostramos tanta resistencia al cambio. Miedo a un cambio de función, miedo a un cambio de localización, que nos manden a otro sitio que desconocemos, miedo a lo desconocido. En definitiva, miedo a salir de la zona de confort a aquella zona que controlamos, que gestionamos adecuadamente, en la cual nos sentimos muy cómodas, muy cómodos. Hay que recordar que la zona de confort, más allá de la zona de confort, hay una zona de pánico, y un poquito más allá de la zona de pánico viene la zona de expansión. Cuando llegamos y transitamos la zona de expansión, habiendo cruzado la zona de pánico, nuestra zona de confort se multiplica y ganamos una seguridad, una autoconfianza interna espectacular. Vamos a ver qué dice el diccionario sobre la palabra cambio, nuestro diccionario de la Real Academia. Acción y efecto de cambiar. En definitiva, cambio es dejar una cosa o situación para tomar otra. Es sustituir. Y repito, dejar una cosa o situación para tomar otra. El cambio es sustitución. Convertir o mudar en otra cosa. Y cuando hablamos de una persona, hablamos de mudar o alterar su apariencia o condición física o moral. Fíjense que el diccionario nos deja las dos opciones bastante claras. La física, pues hombre, siempre buscamos un cambio estético y siempre para mejorar. Ahí quizás tengamos menos problemas. Ahora, el cambio moral, el cambio relativo a lo que pensamos, a lo que sentimos, a nuestros principios. Claro, ese es más difícil. Ese implica transitar y ampliar nuestras miras. Como complemento a todo esto, a esta lección, quería aportarles este estudio de esta psicóloga especialista en motivación, Carol Dweck, una investigadora de referencia, que descubrió dos tipos de mentalidades. Porque a fin de cuentas, si pensamos que la PNL es una herramienta para crecer, para avanzar, evidentemente tenemos que comprender cómo es nuestra mente o qué patrones estándar tenemos, ¿no? Todo aquello que nos defina mentalidades de un tipo o de otro, y aquí vemos dos clarísimas, mentalidad fija y mentalidad de crecimiento,
nos va a ayudar precisamente a enfocarnos, a concretar. Bueno, esta investigadora, Carol Dweck, descubrió después de miles y miles y miles de entrevistas dos tipos de mentalidades. En una de ellas, a ver si adivinas cuál, habían más patrones de éxito y hablábamos de personas que habían conseguido un éxito relevante, sin que eso signifique que ninguna de estas mentalidades sea mejor que la otra, simplemente que una te lleva a unos resultados y la otra te lleva a otros resultados. La mentalidad fija. En la mentalidad fija, y aquí te invito a otro ejercicio también muy interesante. A ver dónde te ubicas. Tenemos de las dos, no somos puramente de un tipo de mentalidad o de otro. Ahora podrías hacer el ejercicio de identificar para cada una de las mentalidades en qué patrones, en cuáles de estos conceptos te ves reflejada o reflejado. Supongamos que necesitas de la valoración. Internamente precisas del reconocimiento, la palmadita en la espalda, que te digan que bien lo haces. Te ves también con un tipo de comunicación, o cuando hablas con los demás, o tus referencias internas, en mantener los logros. ¿Qué significa? Que hablas mucho de lo que lograste en el pasado, que lo tienes como mucha referencia, sin que necesariamente te suponga que te ayude a logros en el futuro. Buscas la comodidad, la seguridad, es importante la seguridad para ti. Tu tipo de inteligencia está basada en no cometer errores. Ves las cosas en términos de éxito o de fracaso y el miedo fundamental que podrías percibir es a intentar y fallar. ¿Y qué pasa si? Oye, ¿por qué no emprendes? ¿Y si fallo? ¿Y si no sale? El ¿y si? Un miedo pues bastante común. Por otro lado, puede ser que seas alguien que necesitas un desafío y un reto de forma casi permanente o esporádica. Ahora, cuando te faltan desafíos y retos, pues te ves estancada como persona. El afán de superación. Siempre buscar superarte, independientemente del nivel en el que te puedas encontrar. La búsqueda de nuevos horizontes, nuevas áreas que estudiar, que abarcar. La inteligencia basada en el aprendizaje de lo difícil. Es decir, si algo es difícil, tú percibes que te vas a poner, que lo vas a empezar. ¿Por qué no? Un patrón de éxito que no es tan extremo como veíamos antes de o tienes éxito o tienes fracaso. O tienes éxito o aprendes. Es decir, en la mentalidad de crecimiento, los resultados adversos no se entienden como fracaso, como veíamos en la mentalidad fija, se entienden como aprendizaje. Y el miedo de la mentalidad de crecimiento es el miedo a estancarse. Haz ese ejercicio, revisa de cuáles de estos de la mentalidad fija te ves reflejado o reflejada, luego mira de la mentalidad de crecimiento en cuáles te ves reflejado o reflejado y saca tus conclusiones. Donde te veas, donde tengas más puntos, digamos, donde te veas reflejada, evidentemente, esa será tu mentalidad estándar. Tener una mentalidad o la otra significa que ya esto es para toda la vida, que es un tema innato. Pues no. Como hemos dicho, con la PNL lo podemos modificar y cambiar todo. Y recuerda, la PNL es esencialmente una tecnología del éxito, una tecnología para tener éxito, no para tener fama, para tener éxito. De alguna manera lo que quiere decir viene a ser algo como qué consideras éxito en tu vida y a partir de ahí, que son resultados que quieres alcanzar en todas las etapas en tu trayectoria vital, personal, profesional y social, y la consecución de esos logros, por pequeños que sean, eso es éxito. Hasta el siguiente módulo.